Hola, les habla Liliana Varela desde la Fundación Promover Cultura para presentar hoy en el lado B de la historia algo sobre Belgrano, ya que hoy, 3 de junio, se cumplen 250 años de su nacimiento en la ciudad de Buenos Aires. Su padre, de origen italiano, había decidido nacionalizarse español por 1767, así que a Belgrano le tocó nacer en medio de una convulsión de ideas en Europa, convulsión de reformas en España, y bueno, como su padre era un comerciante que podía pagar una buena universidad, decidió mandar a Manuel y a Francisco, dos de sus hijos, a estudiar a Europa. Era costoso el estudio, y Manuel empezó en Salamanca, estuvo un año allí y decidió pasar a Valladolid, en donde se recibió en leyes, siendo muy joven. Esto ya mostraba lo que iba a ser Belgrano. Belgrano probablemente sea el hombre más ilustrado, mejor formado de toda su generación. Cuando regrese a Buenos Aires para ocupar su primer cargo en el consulado, tenía tan solo 23 años. Él era un hombre muy preparado, que se había leído todo, ¿no? Que había leído lo común, lo nuevo, todas las teorías fisiocráticas y todas las teorías liberales, y pensó, ya estando allí, empezó a pensar en una propuesta para estas tierras, ¿no? Y lo hizo en cuanto llegó con un cargo en el consulado, tenía apenas 23 años, y empezó a pensar en un programa económico, social y político para estas tierras. Va a tener un diario donde va a mostrar esas ideas, que va a compartir con Hipólito Vieites, y que son hoy un tratado de posibilidades que Belgrano vio en ese momento para estas tierras, que tenían que ver con la agricultura, que tenían que ver con el comercio, que tenían que ver con el reparto de tierras, con la educación, y ya se aventuraban en su mente ideas muy avanzadas para su época, la educación de las mujeres, entre otras cosas. Belgrano asumió el rol que tuvo que asumir cuando comenzó la revolución, y allí en ese momento tuvo que ser lo que tenía que ser. Formó parte de las expediciones de guerra en distintos lugares del virreinato, pero fue ante todo un hombre político. Tenía un proyecto político, un proyecto de independencia y un proyecto diferente al proyecto de una campaña tradicional. Él pensaba, lo mismo pensaba su primo Castelli, y no sabemos si aquella proclama en Tiahuanaco que Castelli le dio a los indígenas, dejando de lado el tributo, no era algo que habían escrito entre ambos, ya que Castelli tenía grandes dotes de orador. Esta campaña que Belgrano veía por el lado del norte se va a cristalizar en 1816, cuando en el Congreso de Tucumán, en las actas secretas, él proponga como régimen de gobierno la monarquía parlamentaria, y pensara en trasladar la capital a Cusco y nombrar a un inca. No era una idea desproporcionada en la cabeza de un político. Era un proyecto político por el norte que pretendía, y de hecho hay gestos que lo demuestran, levantar a los indígenas para que formen esa guerra de guerrillas que legitimaría un gobierno en Perú. Para eso también hablaba del traslado de la capital. Nunca sabremos si ese traslado de la capital estaba en su cabeza y no iba a ser cierto, pero probablemente haya sido una estrategia política para ganar adeptos. De la misma manera que reconoce en la persona de Juana Zurduy, a quien nombra coronela, una persona que le permite ser la traductora perfecta, ya que dominaba la lengua quechua, para manifestar sus ideas de liberación
para todos los indígenas. Por eso, aunque después fracase ese proyecto hacia el norte y quede Güemes avanzando, porque esta es otra cosa, ¿no? No es que Güemes era el que cuidaba la frontera, ¿no? Él avanzaba y peleaba. Y la frontera la tenemos que imaginar nosotros hoy en Bolivia, ¿no? Porque las derrotas de Belgrano, tan lloradas y tan castigadas como si no hubiera sabido pelear como militar, de Vilcapugio y Ayohuma, no pueden tapar las victorias de Salta y Tucumán, pero Vilcapugio y Ayohuma estaban en pleno territorio, hoy sería territorio boliviano. Así que ese avance hacia el norte es un avance y retroceso. Hay una fuerte derrota de Castelli, la derrota del Desaguadero, que hoy se están analizando desde el punto de vista historiográfico con un gran escritor, que un historiador, Rabinovich, que ha descubierto que así como existe el pánico como un problema psicológico grave, existe también en la batalla una posibilidad del pánico. Así que Anatomía del pánico se llama el relato de la derrota del Desaguadero, en donde todos los soldados y oficiales huyen. Probablemente un rumor de alguna catástrofe los haya compelido a huir. Pero de hecho, estas derrotas servirán para desdibujar de la Junta de Gobierno al partido morenista del que participaban Belgrano y Castelli. Belgrano enviaba una misión diplomática y Castelli en un juicio larguísimo en donde nunca se probó nada, pero sirvió para que la literatura tomara este tema y Lizarraga escribiera una obra de teatro, Tres jueces para un largo silencio, una obra basada en las actas de ese juicio, material documental que va a utilizar también Rabinovich para analizar las declaraciones de los soldados, que casi nunca están en ningún libro. Bueno, como junio es el mes de Belgrano y vamos a volver sobre él por el aniversario, los 200 años de su muerte, por supuesto a los 50 años, es que hoy dejamos a Belgrano en este punto. Pero quiero que quede algo clarito para todos los argentinos. Belgrano no es solamente el creador de la bandera. Belgrano no es solamente el general sin cabeza que no sabía lo que hacía. Belgrano sabía lo que hacía, tenía un proyecto político y militarmente le fue mucho mejor de lo que algunos estudios militares nos quieren demostrar. Así que honremos a Belgrano de la mejor manera. Lean a Belgrano, conozcan lo que hizo y difúndanlo, porque es el pensamiento de un revolucionario que murió en la más terrible pobreza, preocupado por los destinos de su patria.